La verdad que muy contentos de que realmente se ha convertido en un club de lectura, porque cuando la gente repite, viene cada mes y de verdad leen y preguntan por el libro, presidente, misión cumplida, ¿verdad? Ya es un club de lectura, ¿verdad? Con mucha seriedad. Hoy, como todo el mundo dice, no se vale que toda la vida estemos hablando de autores internacionales, autores del siglo pasado. Vamos a seguir haciéndolo, pero tuvimos reclamos de algunos amigos, como Carlitos Fión, y aquí mi hermano, Caldito, Oliviatis y otros compañeros dijeron, no se vale que teniendo amigos que han escrito grandes obras con gran historia política, historia personal, y en este caso, pues el mismo libro está dividido en esas tres etapas. En una parte muy personal, nos narra en este libro su vida personal, su vida política, un hombre con una conciencia y una labor social muy grande, siempre acompañado de su señora. Me atreví a pedirle al señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, a Gabriel Aguilera, hijo, que también está aquí con nosotros, platicar un poquito acerca de su papá, para que nos contara algunas intimidades y ver si coincidíamos en su personalidad, porque a pesar de que ustedes se van a dar cuenta de su currículum, de toda su historia, su formación académica, digamos, desde toda la primaria, empezó a trabajar desde que se graduó de bachiller, lo pone ahí en el libro, en ese tema, es un título tras otro título, trabajó en 6 gobiernos, eso se llama ser patria, ¿verdad? No, mire, este sí, este no, este me gusta, no me gusta, o sea, cuando se trata realmente de una función de Estado, ¿verdad? Al presidente Portillo le presentó la renuncia, el presidente le tuvo que mandar a llamar de regreso, no se vaya, ¿verdad? Temas que están ahí en el libro, que es una mezcla de temas personales, políticos, históricos, ¿verdad? Nos hace un recorrido por todo lo que hemos vivido, y Alfonso va a leer ahí, nos trajeron palabras de él, de por qué le puso ese título al libro. Pero a pesar de todo esto, era un hombre que no le gustaba sobresalir, ¿verdad? Un hombre que se mantenía ahí tras bambalinas. Por supuesto, uno se sentaba con él y pasaba toda la noche platicando, todo el día. No quiere decir que fuera amichado, pero su personalidad, a pesar de que yo hablo con la gente y le digo, poca gente sabe que fue secretario general de la Democracia Cristiana, fue un militante estudiantil muy fuerte junto con su señora, y a pesar de todo eso siempre estuvo ahí de una manera muy discreta, sin buscar un papel muy, muy relevante. Empezó leyendo, según nos contaba Gabriel, lo heredó de su señor padre. Vamos a hablar de su papá, de su mamá, y después pues ya fue saliendo sus dotes para escribir. Este no es su único libro, vamos a mencionar un poco las otras obras que tiene. Entiendo que también grabó un par de discos, ¿verdad? Era también músico, ¿verdad? Cantante. Pero todos relacionados con ese tema social al cual él dedicó su vida. Una lucha social. Vamos a tratar, digamos, cuando vivimos en Guatemala, el caso de Rosenberg, eso está también ahí. El presidente Colón iba para México, cuando sale el escándalo de Rosenberg, y Gabriel era embajador en Alemania, y cómo negociar el tema, un negociador nato, en fin. Pues muchas gracias por su presencia. De verdad, si todavía no se han suscrito al podcast, no se vale que no se suscriban, ¿verdad? Que no lo vean. Hoy vamos a hacer esta mezcla de hablar de la obra en sí mismo, pero también de hablar de la persona, porque lo que se trata es hacerle un homenaje y un reconocimiento a un luchador por la igualdad, por la equidad, todo lo que vamos a ir platicando, que lo va a mencionar. Uno llora cuando va recorriendo todo ahí el camino. Pues no nos tocó vivir lo del 44, era presente, ¿no? Pero cito muchos temas relacionados con todo. Muy comprometido con el tema de la paz, estuvo secretario de la paz y nadie lo supo, ¿verdad? Gustavo Porras llevó las palmas y el secretario de la paz era él. En fin, podríamos
y vamos a hablar todo lo que se pueda sobre Gabriel Aguilera, ¿verdad? Pero de que Gabriela Peralta, porque aquí está Gabriel Aguilera, hijo, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Voy a dejar el micrófono a Alfonso, presidente, que nos trajeron estas palabras de cómo fue que él escogió el nombre del libro, por qué le puso así. Vamos a ir haciendo esta mezcla de hablar de él como persona y de ir hablando de su obra y su contenido. Presidente, una vez más, muchas gracias por este club de lectura, por obligarme a leer. ¿Ah? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta tarde de amigos, de compañeros con los que coincidimos en sueños, en aspiraciones y en esperanzas. Me da mucho gusto ver, este es un público muy selecto, ver aquí grandes personalidades, grandes amigos, grandes políticos, grandes diplomáticos, grandes amigas, exfuncionarias del gobierno, de varios gobiernos, gente muy destacada. Me da mucho gusto. Y me da mucho gusto más porque vamos a hablar de un amigo. Aunque yo no fui realmente muy amigo de él, sí tuve una relación muy cordial y aprendí mucho de Gabriel. Me recuerdo cuando lo conocí, exactamente, que, no sé si estoy bien en mi memoria, había un centro en Costa Rica que se llamaba CEDAL, que quería decir más o menos Centro de Estudios Democráticos de América Latina, que lo financiaba la Socialdemocracia. Y entonces Gabriel estaba en el exilio, y yo fui uno de los ponentes que llegó de Guatemala. Estamos hablando de 1986, empezaba el gobierno de la democracia cristiana. Y era una ponencia sobre el intervencionismo estatal. Y aprovechando que estaba Gabriel Aguilera, era uno de los organizadores del evento, yo de manera abusiva, porque sin conocerlo, me acerqué a él y le dije: mire, mucho gusto, Gabriel, yo soy Alfonso Portillo. Y se me quedó viendo y me dijo: ven, me dijo, yo pensé que iba a ver a Alfonso Portillo viejo. No, le dije: soy yo, soy Alfonso Portillo Cabrera, yo soy amigo de tu papá, le digo, estudiamos juntos. Y entonces yo aproveché y le dije que le echara una mirada en mi ponencia, que me tocaba el tercer día. Y lógicamente me dejó la ponencia de primer orden, que recuerdo que son anécdotas muy bonitas, porque quedó tan bonita la ponencia que cuando la leí, uno de los primeros que me felicitó fue Alberto Soto Rivas. Y entonces yo, así con lo sincero que soy de esa capa, le dije: pues me la arregló Gabriel, y puso que pues quedó bien, le dije. Y así fue el primer encuentro que tuve con Gabriel Aguilera Peralta. Hoy venía aquí y me encontré con una gran amiga a la que quiero mucho. Somos amigos de toda la vida, somos casi familia. Y me entregó una notita que no está en el libro, porque da la razón de por qué le puso el título que le puso al libro, ¿verdad? Un libro muy interesante, bien escrito, con buena memoria, con buenos recuerdos, con buenos pasajes. Un libro que atraviesa la vida de Gabriel, porque la vida de los pueblos es la vida de los grandes hombres, y la vida de los grandes hombres es la vida de los pueblos y de los países. Entonces me llamó la atención, y gracias, María, por prestarme esta hojita, porque es interesante. ¿Por qué le puso el título de Memoria de las Utopías, o Memoria de los Tiempos de las Utopías? Y dice lo siguiente: sobre el título me preguntaron por qué Memoria de las Utopías. Precisamente es porque hace referencia a la fase política de ahora y mía. Entramos a la política por una percepción utópica de que se podría contribuir a lograr una Guatemala más justa, una vida digna para todos y ser libres de las terribles injusticias y violaciones de los derechos humanos del tiempo en que vivíamos, y contribuir así a un mundo mejor. Llegar de ese ideal, entregamos la vida, algo se logró con la paz. Suelo decir que tuve 3 días
que tuve 3 vidas, como político, como académico y como diplomático. La vida académica fue fascinante. Practiqué docencia en muchos países y conocía sus culturas y lo que para mí es más hermoso, el más hermoso legado, es ver en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores a brillantes diplomáticos y embajadores de ambos sexos que fueron mis alumnos en las diversas universidades en que enseñé. Y lo central de mi vida profesional diplomática, puedo decir que la carrera es desafiante, exigente y conlleva responsabilidades fuera de lo común. Pone atención las vidas privadas, pero significa portar la bandera, defenderla en tierras extranjeras, promover el país en todos los ámbitos, velar por los guatemaltecos residentes y aceptar los reconocimientos y honores que ello conlleva. En este libro procuré incluir muchas recomendaciones basadas en mi experiencia que ojalá les sean útiles. Finalmente, ¿por qué escribo estas memorias? Si bien considero no haber hecho algo excepcional, la idea de la memoria me vino de una frase de Maximiliano de Austria, quien dijo: aquel que no compone recuerdo de sí mismo en vida no tendrá ninguno tras su muerte y será olvidado en el último redoble de las campanas. Entonces, yo quise contar lo que hice en la vida. El juicio es de ustedes. Muchas gracias. Muy bonitas palabras de Gabriel en la que explica el título del libro. Pero hay cosas muy importantes. No me acuerdo qué poeta que estuve buscando anoche, que leí un poema hace años, algo que decía más o menos lo siguiente: si la gente se junta para hablar de alguien, ese alguien no ha muerto y ese alguien no va a morir. Ya estuvo que Gabriel no se murió, porque hoy veo la presencia de muchos amigos de él, alumnos de él, hombres que aprendieron de su trabajo, de su responsabilidad y de su amor por el país. Yo tuve el gusto de tenerlo de secretario de la Paz, viceministro de Relaciones Exteriores, fue también mi representante en la comunidad internacional. Aprendí mucho de Gabriel. Las pocas reuniones que tuve con él, aprendí hasta cuando no hablaba. Sus ademanes, su forma de ver, la forma de ver con ironía, la forma de ver con seriedad, la forma de ver con molestia. Entonces, me gustaron mucho las presentaciones del libro de parte de Luis Alberto Padilla, mi ex maestro en la Facultad de Derecho, y de Carlos Figueroa Ibarra. Las dos preciosas. Y las dos tienen un hilo conductor, uno solo: la historia. Él narra su historia, porque lo mismo dice en su presentación cuando justifica el título, que ojalá le ayude a las próximas generaciones. Pues este libro es un libro muy rico, bien escrito. Me acordé de la frase de Oscar Wilde: cuando hay que decir algo, hay que decirlo, hay que decirlo bien. Y creo que Gabriel cumple con ese principio. Está bien dicho, sin autoalabarse, sin presumir, sin soberbia, con humildad. Yo no creo que he hecho algo trascendente en la vida. Y lo que hizo es sumamente trascendente. Solamente el hecho que mencionó Roberto, de trabajar para 6 gobiernos, habla. Primero, el reconocimiento de los 6 gobiernos, a su personalidad, su experiencia y su conocimiento, su eficiencia. Pero en segundo lugar, habla de él, de la gran capacidad de él, a pesar de tener ciertas convicciones políticas, ciertas convicciones filosóficas, no las antepuso ante el trabajo por el país. Trabajó con el sur, trabajó conmigo, trabajó con Berchero, trabajó con Colón, trabajó con Pérez y con Jimmy Morales. Se dice fácil, pero para un funcionario público y sobre todo en el campo diplomático, que a veces los vaivenes repercuten tremendamente en la vida interna de los países, todavía tienen más reconocimiento. Y yo quiero empezar diciendo que, bueno, me recordó muchas cosas del libro. Dejé algunas partes pendientes porque no me dio tiempo de leer las 600 páginas en apenas un mes.
pero leí lo esencial. Me basé en el índice y tenía que ver la columna vertebral, la esencia del libro. Y es una gran enseñanza. Primero, una gran enseñanza de un hombre polifacético, un hombre con diversas cualidades en el campo intelectual, pero sobre todo un hombre muy humilde. Nunca ambicionó ponerse en primera fila, siempre como el soldado en segunda fila, listo para el llamado, disciplinado, organizado, buen trato, buen amigo. La forma en que se refiere a sus colaboradores, entre ellas María, es una cosa noble, bondadosa, magnánima. Es una maravilla tener un jefe de esa naturaleza, me imagino yo. Y nos llevábamos bien, Me terminó de presentar con él en la segunda etapa de la vida de Gabriel y mía, Eder Gutiérrez, con quien aprendimos también mucho, valoramos como uno de los grandes valores de Guatemala, y hoy estamos hablando de una gran personalidad de la historia de Guatemala. Una personalidad que empieza contando su vida cuando se acuerda que tenía 4 años y se metió debajo de la cama por los bombardeos de la Revolución de 1944. Fue forma poética de empezar la narración de su biografía. Veamos qué es lo que yo encuentro fundamental. Primero quiero hablar de Gabriel y después un poco y que intercambiemos, porque aquí me imagino que hay muchas versiones y anécdotas sobre Gabriel que sería bueno compartir hoy. Su hijo Gabriel, un destacado profesional y funcionario público, y amigos y amigas y colaboradores y trabajadores de él que nos pueden ayudar a enriquecer más la figura de grandes personalidades que tenemos. Hoy la figura de Gabriel es más grande todavía por la tristeza y melancolía que nos da nuestra clase política. Ya no tenemos un hombre formado en historia, en filosofía, en arte, en pintura, en música, en poesía, un hombre completo. Y entonces, Gabriel, decía yo, es de esos personajes que se niegan a ser encajonados. Nadie puede encajonar ni ideológica, ni política, ni académicamente a Gabriel. Simplemente era un hombre de pensamiento crítico y libre. De pensamiento crítico libre. Era un hombre muy respetuoso, que tenía una posición ideológica y política, pero que no la anteponía para discutir estérilmente, como muchos de los guatemaltecos solemos hacer, pero nuestra historia reciente. Un hombre muy respetuoso. No quería hacer valer que conocía, que tenía más conocimiento que tenía enfrente. Era un hombre sencillo. Con Gabriel estamos ante un profesional serio y acucioso. Escribió sobre la vida política de Guatemala, sobre la historia de los procesos políticos de Guatemala, sobre la funcionalidad del ejército, la posición de un ejército moderno en una sociedad democrática. Se adelantó de alguna manera a los planteamientos del proceso de paz cuando escribió sobre el ejército de Guatemala. Y un conocedor de la historia. Siempre me caen bien los hombres y las mujeres que les gusta la historia, porque creo que yo debería haber estudiado historia, porque la historia nos explica todo. Lo que sucedió antes sucede hoy. Hay un libro que están vendiendo aquí de un gran escritor norteamericano, William Somerset Maugham, el que escribió El filo de la navaja y un sinnúmero de novelas, todas llevadas al cine. Y tenía una novela escondida que fue publicada en 1947, que se llama Ayer, hoy como ayer. Y por eso me acordé del libro que estaba leyendo, la autobiografía de las memorias de Gabriel, porque se inventa, Maugham se inventa que Maquiavelo le pidió una cita, bueno, más bien le dijeron en Florencia que pidieron una cita con César Borgia, que andaba en plena campaña militar. Y entonces resulta que César Borgia dijo que se sube a la caravana, ahí voy a ver yo cuando lo recibo. Y no me recibe nunca. Y anda detrás de la caravana, anda Maquiavelo, y la
narración es todas las aventuras que le pasaron a Maquiavelo, que desesperaba la audiencia de César Borgia, que nunca se ejecutó, nunca se dio. Me acordé porque Gabriel tenía muchas cosas de Maquiavelo, conocía muy bien al ser humano, decía que todo el ser humano es igual en todas las circunstancias. Pasen los tiempos, pasen las épocas, pasen los países, el ser humano tiene la misma condición siempre. Entonces, como un aficionado de la historia, tenemos un funcionario público y un académico con visión histórica. Y se dice fácil tener visión histórica, pero es más difícil tenerla. Visión histórica, con visión de futuro, con visión con perspectiva, con visión que quiere decir lo que no vemos hoy, yo lo puedo ver en mi mente. Yo creo que Gabriel tenía visión histórica. Estamos ante un investigador también, un investigador de la verdad, un investigador de los acontecimientos que nos marcaron como país, que nos definieron como país. Tenemos también en Gabriel a un profesor universitario destacado, también a un administrador universitario. Cumplió papeles administrativos en la rectoría de Saúl Osorio, como él mismo lo señala en sus memorias. Pero más que todo, Gabriel es un profesor universitario comprometido con el destino del país. Le preocupa el país, le duele el país. Pero es sensato, es prudente, es equilibrado, y entonces sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No es arrebatado, no es sectario, no es radical. Es un hombre que sabe vivir bajo la lluvia. Es un hombre que sabe caminar sobre las paredes, como dicen los militares. Fue un militante y dirigente político también. Es decir, en Gabriel tenemos un académico, un investigador, un escritor, un político y un dirigente. Por tanto, tenemos a un político que se ocupa de la cosa política. Y él no solo se preocupa como académico. Porque decía José Ortega y Gasset, los académicos nos preocupamos. Es decir, antes de ocuparnos, nos preocupamos. Y el político se debe ocupar, nada de preocupaciones. Bueno, Gabriel cubre las dos etapas. Se preocupa y se ocupa. Entra en el servicio público como funcionario y después como diplomático. En el ejercicio de la función pública demuestra entrega, profesionalismo y eficiencia, pero sobre todo humildad. Sabe mandar, sabe corregir y sabe aceptar sus errores. Hay que destacar una cualidad difícil de mantener en la función pública: el trabajo como hombre de Estado, independientemente del gobernante. Es dificilísimo, sobre todo trabajar con un gobernante con el que uno no coincide en todo. Se dice fácil, pero solo lo puede hacer un hombre que tiene una visión mucho más real de la individualista y de la personal. El hombre que sabe que está sirviendo a su país y que no importa si le cae bien o mal el gobernante, está sirviendo al país y lo sirve con eficiencia, con amor, con responsabilidad y con compromiso. Porque ese compromiso con el país, y está perfectamente demostrado en las memorias, lo convence a él. La muestra es 6 gobiernos al hilo en la que necesitan de su servicio, necesitan de su profesionalismo y de su capacidad. Aconseja al conductor o al gobernante. Sin sesgos. No es malicioso. No es como aquellos consejeros, que yo tuve la experiencia con muchos, aquellos consejeros que aparentemente le están aconsejando a uno lo mejor para el país, y lo que están aconsejando es lo mejor para sus propios intereses. Yo tendría un montón de cosas que contar en ese sentido. Sin sesgos y sin malicia, y pensando en el país. Así aconsejan. Sin sectarismos, sin fanatismos. Proponen lo que es bueno para el país, no para sus intereses. Tiene sus convicciones, pero no los usa para aconsejar. Es maravilloso. Y lo notan ustedes cuando
cuando habla, cuando escribe sus memorias. Tiene sus convicciones propias, pero no las usa para sus intereses y para sus amigos. Para aconsejar, usa la historia. Me recuerdo cuando me mencionaba hechos del pasado para explicarme qué podíamos hacer en el presente. Ya en otra oportunidad sucedió, y lo explicaba también. Ponía entonces el consejo instrumentando la historia, el conocimiento y su experiencia y su intuición. Era muy intuitivo. Cuando debe reconocer, cuando debe recomendar de acciones firmes, escucha mucho. Antes de tomar las decisiones, escucha, observa, se toma su tiempo. Si es necesario hablar, habla. Si es necesario no hablar, no habla. Sencillo, pero tan elocuente y tan aleccionador para la historia de un político. Dijera Maquiavelo, es un buen consejero del príncipe. Es cauto, equilibrado, prudente, decidido y consecuente. Cómo hacen falta estadistas de este tipo hoy en día en el mundo entero. Nos deja grandes enseñanzas. Toda vida tiene algo que decirnos. No importa qué vida sea, toda vida tiene algo que decirnos. Cuando leemos un legado como el de Gabriel, añoramos su presencia. Su ausencia pesa. La ausencia de un hombre como Gabriel, como la de tantos hombres en Guatemala, como la de Alberto Fuentes Mohr, Manuel Colón Argueta, Manuel Andrade Roca, tanta gente brillante, Santiago López Aguilar, tanta gente brillante, desaparecida en una época de las más oscuras del país. Pesa la ausencia, pesa, estamos pagando el costo de que nuestros mejores líderes y nuestros mejores pensadores no están hoy con nosotros. Por eso hay que valorar esta exacta dimensión, lo que significa hablar y tener presente una vida íntegra, una vida dedicada al servicio público y al país, como la de Gabriel. Hoy adquiere más grandeza una personalidad como la de Gabriel, porque no le gustaba el espectáculo. Era bueno bailando, si me acuerdo, pero no le gustaba el espectáculo. No era proclive a la payasada en política. Era muy serio en el trabajo. Estoy hablando la verdad. Era muy serio, muy responsable. Y nosotros nos preguntamos hoy, en un mundo en que el espectáculo está dirigiendo el escenario político, hace falta una figura que ordene, que corrija, que diga, eso no es correcto, porque eso es lo que tenemos. Y para terminar, para que entremos a un intercambio de anécdotas y de cosas importantes sobre Gabriel, ¿cómo me he acordado, ahora que estaba leyendo las memorias? Se los recomiendo. Creo que va a ser el libro de marzo o abril, una obra del filósofo surcoreano, Byung-Chul Han. Qué cosa. Ha escrito 20 libros. Es surcoreano, se fue a Alemania, estudió filosofía, se doctoró, es maestro de la universidad y está haciendo una crítica filosófica muy profunda sobre el liberalismo, sobre la sociedad que estamos construyendo. Y me acordé mucho de las cosas que nos contaba Gabriel. Me acordé mucho de la biografía de Mirabeau, ese ensayo famoso de Mirabeau, el político, de José Ortega y Gasset. Porque hay características de Mirabeau, el diplomático, el político, el que crea la figura monarquía constitucional en Francia. Me acordé también de la biografía de Talleyrand, Yo Talleyrand se llama. Me acordé de las memorias de Fouché, de la obra de Stéphane Zweig y José Fouché. Me acordé también de la autobiografía Yo, el conde de Olivares. Es decir, estamos hablando de un gran personaje, de una gran personalidad, de un hombre que lo marcó la historia, pero que él marcó al mismo tiempo la historia de Guatemala. Muchas gracias.
hace su tarea, ¿verdad? Con sus notas y todo el presidente. Muchas gracias, presidente. Miren, yo, en un principio, estuvimos con que leamos su currículum. Nos hubiéramos tardado la mitad del tiempo leyendo su currículum. Hombre, que se preparó académicamente cualquier cantidad de estudios, por supuesto, como abogado y notario en la Universidad de San Carlos, pues después una serie de maestrías. Yo quiero tal vez tratar de explicarles por qué hay que leer el libro, porque ese es el tema. Y es que en este libro donde él mezcla al principio mucho de su vida personal, es súper interesante porque lo pone a uno en el contexto familiar guatemalteco. Él le dedica capítulos a su esposa Aura Bolaños, con quien trabajó muchísimo los programas sociales, ¿verdad? Era un tema que a ella en particular le gustaba mucho, el tema del trabajo con la gente, el trabajo social, en la Secretaría de Obras Sociales, en fin, ella también fue pues un personaje que hizo mucho por este país. Y entonces cuando uno va leyendo ahí, él le dedica capítulos, por supuesto, a su esposa, a su hermano, a sus hijos, va definiendo la familia al principio y va hablando de él, como eso que cuenta Alfonso, de cómo se escondió bajo la cama en la época de la Revolución. Eso lo pone a uno en ese contexto histórico de esa Guatemala, ¿verdad? Narra cómo cuando se gradúa empieza a trabajar y ahí empieza su lucha política, la empieza ahí en la Universidad de San Carlos, y era donde la lucha se daba en aquel entonces, y hay que leerlo, sobre todo por lo que está pasando, y vamos a hablar con franqueza por lo que está pasando ahorita en la Universidad de San Carlos, versus la época que le tocó vivirla, que la universidad servía de inspiración, no solo la parte académica, sino la parte política. Muchos de los pensamientos hoy llamados progresistas salían de la Universidad de San Carlos, de las aulas universitarias, de las escuelas secundarias, y hoy en día hay que reconocerlo, como también muchos de los mártires de ese país salieron de ahí. De esa lucha universitaria se pasa a su lucha política con la democracia cristiana, siempre como socialista, siempre en esa lucha por la igualdad, por la justicia, por el tema de la verdad. Entonces, y de ahí se lo va llevando uno a través de la historia. Para entender la historia de este país hay que leer el libro, ¿verdad? Uno entiende por qué estamos como estamos, por qué pasamos por esa etapa, si lee esta obra de Gabriel, porque lo va llevando a uno por todos esos pasos de la lucha revolucionaria, por qué no decirlo, el exilio, la lucha después por entrar al sistema, el retorno a la democracia, la búsqueda de la paz, y él tiene la oportunidad de representar a Guatemala en diversos países, en Alemania, en Perú, en muchas partes, y todo esto lo vamos viendo como académico, y él pues, sus últimos días los pasó trabajando y defendiendo al país todavía. Y yo me atreví a llamar a una de sus alumnas que ahora está en Cancillería, que le hacía precisamente esa pregunta con la que decía Alfonso, ¿verdad? Le decía, doctor, ¿cómo puede usted defender a este gobierno que es de un pensamiento totalmente diferente al suyo, y usted como embajador aquí defendiendo la postura? Y él le dijo, eso es hacer patria, ¿verdad? No se trata de destruir, sino de construir, y Guatemala es una sola, es de todos, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, yo aquí vamos a tener la oportunidad. Yo quiero leerles algunas de las obras de él para que vean digamos, lo polifacético que al mismo tiempo fue. Estamos hablando de estas memorias en tiempos de las utopías, realizar un imaginario, La paz en Guatemala, esa es otra obra muy inspirada para ver el tema de realizar un imaginario, lo imaginamos. La dependencia política y colonialismo, esa era la ideología independentista, y habla sobre las luchas de las clases sociales en Belice, por ejemplo, que está en esta obra. Está hablando desde el autoritarismo a la paz, otra de sus obras. Seguridad, función militar y democracia. Era un hombre que también jugaba mucho con eso. Tiene ensayos como El camino desconocido, las nuevas funciones de los ejércitos centroamericanos,
ya cuando estaba él en ese mundo, tiene transición sin llegar a ninguna parte. En la crítica de esa transición, pero sin irse a los extremos, hay que leerlo. La reconversión militar de Centroamérica, de espaldas al dragón. Ahí es importante hoy, cuando estamos en esta lucha de las chinas, ¿verdad? Aquí habla de la relación de espaldas al dragón, de la relación de Guatemala con Taiwán, la relación de toda Centroamérica con Taiwán en aquel entonces, en sus ensayos. Cuba y la OEA es otro de sus ensayos. Además, yo lo dije al principio, pero tiene algunas grabaciones, pero sus grabaciones dice poder cantar. Y en el poder cantar habla precisamente de la justicia social. Él canta siempre relacionado con eso. Desde mis sueños se llama la otra composición, otra canción, donde es un manifiesto total. En fin, yo podría hablarles de todo, pero miren, cuando Alfonso dijo el público selecto, pues aquí hay gente que conoció a Gabriel en su lucha política, ¿verdad? Tenemos dirigentes demócratas cristianos en este tema. Aquí hay dirigentes, aquí los venía mencionando, dirigentes políticos, el sensei, entrenador, Héctor Trujillo. Tenemos gente del cuerpo diplomático, nos acompaña el embajador Mafarma, el embajador nos podrá hablar mucho del tema diplomático en ese sentido, temas ambientalistas, Roberto Cáceres, Ana María, Martita Ayala, en fin, aquí tenemos de sobra funcionarios públicos. Aquí está nuestra primera secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer, en fin, es un público selecto. Nosotros nos sentimos muy honrados, de veras, ¿verdad?, por estar aquí, ¿verdad? Hasta un alcalde de mi pueblo, René, bienvenido, ¿verdad?, de la hermana república de Jotiapa, los diputados, de todo, ¿verdad? Un lujo poder compartir, así que no se vayan a ir cuando terminemos. Yo no sé si Gabriel nos quisiera decir algo, presidente, sobre su señor padre. No quería, me mandó ahí por escrito todo el tema, ya hablamos de eso, pero yo creo que vale la pena escucharlo. ¿Voy allá o quieren? Vente por acá. Vayan a creer que es campaña anticipada. Muchas gracias. Presidente. Bueno, muy buenas noches a todos y muy agradecido porque nos están acompañando en este momento. Roberto me había comentado de esta actividad y yo se la agradecí muchísimo. Ustedes seguramente no lo saben, pero para mi papá, bueno, algunos sí nos acompañaron en ese proceso. Ya en su enfermedad, a él le costó, su prioridad era escribir sus memorias. Y realmente las empezó a escribir más o menos en 2022, que tuvo una operación y en ese momento yo me acuerdo porque mi esposa estaba ahí con él, yo estaba afuera en un viaje de trabajo. En aquel entonces me dijeron, mejor regrésese, porque como la vida está tan bonita, ¿verdad? Y da vueltas, un amigo era el que lo iba a operar y me dijo, mira, mejor regresate porque yo no creo que vaya a aguantar la operación. Entonces yo me vine de viaje y todo el viaje, pero yo no tenía señal de celular ni nada y no sabía cómo estaba él, y pues gracias a Dios sobrevivió muy bien esa operación. Y a raíz de esa operación él dijo, no, yo tengo que escribir mis memorias porque ya empecé, voy avanzando en algunos capítulos, me los mandaba para que yo los revisara. Yo creo que me tardaba mucho en revisarlos porque él me decía, mira, no quiero que nada que yo escriba te pueda afectar en tus temas profesionales y por temas políticos. Entonces yo le decía, mira, al final estás escribiendo tu vida, tu historia, y pues yo la admiro, la respeto y no te puedo pedir que no escribas algo que quieres escribir por no afectarme. Y pues cuando ya comenzó todo lo que pasó estos últimos años en el contexto electoral, me dijo, bueno, ahorita sí la puedo publicar porque una galla más al tigre, pero no te puedo afectar mucho, entonces no importa. Entonces le dije, bueno, dale viaje, ¿verdad? No importa, publicarlo. Y gracias a Dios llegó a la presentación de sus memorias. Si alguno de ustedes nos acompañó, miren, una semana antes o 2 semanas antes le habían hecho un homenaje en Cancillería. Yo le estoy muy agradecido al canciller y al presidente porque al final hicieron un homenaje en vida en la Cancillería y él allá no podía estar parado, pero él quiso estar todo el homenaje parado y yo no sé cómo aguantó realmente porque él pues ya tenía muchos problemas de movilidad
Y para su libro él sí ya no pudo llegar con tanta movilidad, entonces lo tuvimos que obligar a que se subiera con la silla de ruedas, pero él no quería. Y era lo que decía el presidente, que él era una persona que desde niño, no sé si ustedes lo saben, pero el tío abuelo de mi papá, perdón, el tío de mi papá, tío abuelo mío, era el general Peralta Zurdia. Entonces mi abuela era Graciela Peralta Zurdia. Y ella lo educa en aquel entonces con preceptor. Entonces él ahí por eso tenía esa personalidad tal vez bastante reservada, porque va hasta después a estudiar ya a un colegio, pero su niñez creció educado en la casa por su mamá y por un preceptor. Y desde ahí él me decía que se le forjaba el tema de la orientación hacia una expertise en materia de seguridad. Y pues también ustedes sabrán que él se especializó en temas de sociología, es abogado y notario de carrera, pero él realmente como abogado no se dedicó a eso más que un poco de tiempo cuando recién se graduó de la Universidad de San Carlos, pero ahí más que todo él tenía anécdotas de todo lo que pasó en la época de la guerra y también la época cuando había mucha represión a la Universidad de San Carlos y a sus amigos abogados, porque él me contaba que a veces entraban a buscar a amigos de él de la Facultad de Derecho y que muy pocos de su edad pues quedaron vivos, ¿verdad? Y pues les tocó toda esa época complicada. Y al final decirles, miren, que realmente él toda la vida, su prioridad fue Guatemala, su prioridad fue el país. Muchos me acuerdo que alguien bromeaba conmigo y me decía, no es que tu papá trabajó con el presidente Morales porque vos estás con el presidente Morales y por eso lo dejaron. No, es mentira, es más, a mi papá lo remueven en la época de Jimmy, pues también por aspectos políticos, y a mí ni me preguntaron si lo removían o no, no me dijeron nada. Pero él estaba dispuesto a servir, y es más, lo mencionaron también tanto Roberto como el presidente Portillo. Él le tocó servir a gente que en algún momento lo quiso matar, ¿verdad? Y que él está seguro que lo querían matar, pero ya después, en su vida diplomática y profesional, pues le tocó representar gobiernos que en su momento tenían en una lista negra y que él tenía anécdotas que en cena le decían, mira, menos mal no te matamos porque nos caes bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eran temas que se dieron en su vida y pues también como lo mencionaron antes, él toda su vida pues fue acompañado por mi mamá. Yo creo que los dos se acompañaron porque los dos tuvieron una labor muy importante para el país. Yo a veces voy a regiones del interior del país, sobre todo a pueblos indígenas, en donde la gente me recibe con muchísimo cariño y me dicen, mira, es que tu mamá fue mi maestra, o he conocido gente que incluso mi mamá era su madrina, ¿verdad? Me acuerdo una vez con ellos dos, no me acuerdo, en alguno de los municipios de Sololá, estábamos en un bautizo de una ahijada de mi mamá, y entiendo que ahí en la cofradía le estaban dando algunos consejos a la mamá de la niña, pero era, digamos, unos consejos de una cofradía bastante conservadora y pues bastante machista según las costumbres que ellos tenían en ese momento. Y mi mamá se paró y le dijo, no, tú no tienes que aceptar esto, tú sos una mujer, tú tienes tus derechos. Mi papá me dijo, anda a encender el carro, y yo, ¿verdad? Pero bueno, son anécdotas de ellos, creo que los dos nos dejan un ejemplo de vida. Yo siempre le he comentado a los amigos de mi papá que él me dejó también como herencia una gran biblioteca. Y ya donado, yo les podría decir que un 40% de la biblioteca, pero el problema que tenemos es que no sabemos qué hacer con el otro 60% de la biblioteca porque es enorme y tiene libros de todo tipo, ¿verdad? Entonces, es una biblioteca muy, muy bonita. Le donamos una parte de la Cancillería, hemos donado universidades y ahí seguimos ordenando los libros. Lógicamente cuesta desprenderse de los libros porque son recuerdos. La casa, él nunca quiso moverse de su casa,
porque era su biblioteca. Entonces él no se quería venir, siempre le dije que quería vivir más cerca de la ciudad, y él me decía, no, porque la casa son mis recuerdos, no me pienso mover de mi casa, ¿verdad? Entonces, realmente agradecerles que ustedes puedan compartir estas historias. Yo les voy a confesar una cosa, todavía a la fecha, pues yo leí la mayoría de capítulos en revisión, pero a la fecha no me he atrevido a leer el libro de él, porque él siempre me decía, mira, quiero que lo leas antes. Y yo decía, mira, no lo voy a leer hasta que tú ya no estés acá. Pero, pues al final también en el momento todavía no me animo, porque me genera todavía mucha nostalgia, muchos recuerdos, y pues espero leerlo en algún momento también más tranquilo. Como otra anécdota, me acuerdo que mi hija empezó a leer un libro de mi abuelo, de Jorge Aguilera, y pues él escribía poesía, pero mucha de la poesía era, pues hay que decirlo, ya como somos grandes, era poesía erótica, ¿verdad? Entonces cuando comenzó a leer mi hija, mi esposa le dice, mira, pero esto no es para niños. Y yo cuando comencé a leer, sí, no es para niños, y mi papá me dice, no, es que tu abuelo escribía este tipo de poesía, pero en esa época, ahora se dedican canciones de reggaetón y cosas para enamorar a las damas. Ahí era poesía y él escribía a las damas ese tipo de poesía, y pues tenía mucho éxito porque se casó 5 veces y no sé cuántas novias tuvo, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco muchísimo. Realmente para mí es un honor ver a tanta gente importante. Bien lo decían tanto el presidente como Roberto, que estamos llenos de un salón de gente intelectual, gente muy importante para el país. Él, si algo me enseñó, era que ser funcionario público era un honor. Ahora ser funcionario está muy desprestigiado, lamentablemente. Uno pues es objeto de ataques. Sé realmente que a él le afectaba bastante cuando miraba ataques y decía, pero mira, si a mí no me importa, que te importe menos a ti. Y siempre me enseñó eso, que política es un tema muy complicado, el trabajo como funcionario público es un reto, pero vale la pena, porque tal vez mucho de lo que uno hace en la vida, uno no se da cuenta de todo lo que ha hecho, y es la gente que queda después de uno que se da cuenta de todo lo positivo. Yo siempre lo digo, por aquí está Ana María, creo que estaba Catalina también por ahí, y siempre le digo que cuando hay eventos para mujeres, yo siempre menciono, por ejemplo, a mi mamá, y le digo, miren, si ella no hubiera trabajado todo lo que trabajó junto a muchas mujeres, usted no tendría estos derechos. Entonces usted lo vea muy fácil ahora, pero todas estas mujeres lucharon por esos derechos. Igual se lo decía a mi papá, ese ejemplo, ese legado me queda a mí, así que agradecerles que pues nos han acompañado también en la lectura del libro. Y yo pues podría contar anécdotas de algunos de los que están aquí sentados, pero no sé si se van a enojar si las cuento, entonces porque si ellos las quieren contar, que las cuenten ellos, ¿verdad? Y así que a todos les agradezco y los admiro mucho, y pues también espero realmente que mi vida llegue a ser pues tan trascendental como la de mi papá, aunque sea una parte, y pues también siguiendo el ejemplo de muchos de ustedes que han sido grandes funcionarios públicos y que han dedicado su vida al país, y que eso pues muchas veces la gente también no lo agradece, lo da por sentado, y es a cada uno que nos queda esa satisfacción de poder servir a Guatemala. Así que muchas gracias a todos, y pues gracias por su atención. Bueno, miren, voy a aprovechar para explicar un poquito cuál fue la idea de crear este club de lectura con Alfonso Portillo. Porque como ya se dieron cuenta que comenta libros, Alfonso. Yo soy el presentador del podcast, ¿verdad? El que se aprovecha de Alfonso para tener esta audiencia. La idea es, damos a conocer un libro un mes antes. Hoy vamos a decirles cuál es el libro del próximo mes, para que podamos venir a escuchar a Alfonso, pero también después venir a platicar entre nosotros qué opinan de los autores, qué opinan del tema del libro. Este es una etapa diferente porque es todavía un homenaje a un escritor, a un político, a un historiador, a un diplomático, a un catedrático, maestro guatemalteco, amigo de la mayoría de los que estamos aquí. En el caso de Gabriel Aguilera Peralta,
fueron sus amigos los que nos indujeron a como Carlitos Fion y otros, para que hiciéramos esto. Pero esa es la idea. Y siempre hemos citado a Mafalda, ¿verdad? Mafalda decía, hay que leer mucho. El problema de cuando uno no lee es que se tiene que creer lo que los demás dicen, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a otra lección, porque Gabriel dice, hay que escribir, ¿verdad? Y hay que escribir sobre lo que uno ha hecho, porque de lo contrario, al día siguiente se olvidan de uno. Y más de algo, bueno o malo que habramos hecho, hay que dejar la historia, hay que dejarlo, pues queda el reto, presidente, ¿verdad? Lee mucho, pero no ha escrito, ¿no?, sus memorias. Hay que ir al reto, ¿verdad? Para que escribamos sobre ese tema. Esa es la idea de este club de lectura. Ustedes vienen aquí, pero lo encuentran grabado en nuestro canal de YouTube de Roberto Alejos Podcast. Y pues les agradecemos. Yo no sé, ¿alguien más quiere la palabra para hablar sobre Gabriel? ¿Verdad? Aquí están. Yo quisiera mencionar algo. Aquí va el micrófono para que. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Willy Coronado. Yo, casualmente, cuando nací en la Avenida Elena A 6-28 de la zona 1. O sea, entre la sexta calle y la séptima calle. Y nuestros vecinos, precisamente, era la familia Peralta. Me recuerdo muy bien de doña Graciela, porque como sucede, digamos, en las personas que tienen costumbres arraigadas, ella se levantaba todos los días y barría su calle, su acera. La calle era una calle de tierra donde todos jugamos círculos y cosas de niños, ¿verdad? Pero era una época bucólica en la cual no hubo violencia. Entonces sí me recuerdo los sulfatos empilando sobre la calle. Yo no lo sentí en el 44, pero lo viví con la liberación, que fue un impacto muy duro para nosotros. Y era un poco complicado porque todos sabíamos la influencia que tenía Enrique Peralta Azul y después su pariente Enrique Peralta Méndez en la cosa política de Guatemala. Debo decirles que yo fui maestro y gracias a él los maestros tienen escalafón. O sea, no todo el mundo militar era como lo perciben las personas, sino que había otros factores, ¿verdad? Entonces me imagino que navegar en ese mundo entre lo intelectual y lo puramente mundano ha de haber sido para Gabriel Aguilera Peralta una aventura completa, ¿verdad? Yo veía una de las fotos que tiene el texto donde está con Harold Caballeros, creo yo, y vamos a pensar cómo habrá hecho para resolver el asunto cuando se invitó a Madineyar a venir a Guatemala, que era el canciller de Irán. Actualmente sería insólito, pero cómo pudo de alguna forma con su asesoría controlar esa situación, requiere, digamos, mucha experiencia. Así que yo les agradezco a Alfonso Portillo y a ti te agradezco también, ¿verdad?, esa gentileza que tienen de prepararnos estos manjares literarios con el propósito de hacernos un poco mejores. Y creo que Guatemala sí tiene oportunidades. Alberto Padilla le dice: yo no creo que tu título de utopías sea el más adecuado, mejor deberías hablar de distopías, porque es tan frecuente ahora que se pierde el camino de las ideas y de repente se derrumban en barrancos que no se pueden encontrar. Muchas gracias. Miren, pues nosotros muy agradecidos con los ojos. No se vale que no vayan a ver la cantidad de libros que hay aquí, incluyendo ¿verdad? Por el espacio, la publicidad y sobre todo por ¿verdad?, ser parte de esa motivación del club de lectura. Los libros los escogemos en conjunto para asegurarnos que haya suficientes libros para quienes quieran leer el libro que vamos a tratar el próximo mes, ¿verdad? Y de eso se trata, de mezclar aquí la obra literaria de estos tiempos, obras literarias. Aquí hemos hablado de autores de
apenas poquitos años después de Cristo, ¿verdad? Y temas de grandes filósofos, para mezclar de todo un poco, pero sobre todo para motivar la lectura, para motivar el interés por la historia y para entender qué es lo que nos está pasando, que es un problema mundial, ¿verdad? Esa confrontación que tenemos no es un tema guatemalteco, que vivimos diciendo aquí, ¿verdad? Estamos confrontados, que las izquierdas ante las derechas y todo, no, lo hemos podido ver. Si no, vamos a hacer un capítulo sobre el medio tiempo del Super Bowl para hablar de temas de confrontación, ¿verdad? Pero ese tema es mundial y nosotros como guatemaltecos, como guatemaltecas, tenemos que dar el ejemplo de personajes, de maestros como Gabriel, de estar en el tema de construir nación, de construir país, de hacer patria, y si bien vamos a seguir defendiendo nuestros ideales, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, pero discutiendo y dialogando siempre con la gente que piensa diferente, porque no se vale que queramos construir un país a nuestra manera o a mi manera, sino que tiene que ser, ¿verdad?, integral la construcción o la reconstrucción de Guatemala. Catalina Soberanis dice, se anda por ahí, la Constitución del 85, de la cual vamos a seguir hablando bien, por supuesto, los mismos constituyentes, fue una refundación del Estado. La hemos manoseado, la hemos cambiado, hemos hecho de todo con la Constitución. Tenemos que regresar a reconstruir sus ideales, regresar a lo que se trabajó, a lo que se pensó, a todos esos ideales, y eso no lo puede hacer un grupo solo, lo tenemos que hacer todos, y este tipo de eventos, la presencia de ustedes, ayuda mucho, inspira mucho, de verdad. No sé si alguien más quiere decir algo sobre la obra, sobre Gabriel. ¿No? Normalmente terminamos porque empiezan a gritar allá los de los ejercicios, ¿verdad? Bueno, hoy, gracias a los amigos de Gabriel, antes de que Alfonso despida el capítulo de hoy, pues hay más vino y más boquitas que otras veces, así que no se vayan a ir, ¿verdad? Sino que se trata de compartir, de que podamos seguir platicando sobre Gabriel, sobre su obra, sobre otras obras, ¿verdad? Y entonces, hoy no ofendimos a nadie, pero siempre invitamos a cualquiera que se ofenda a tomarse una tacita de café, que todo lo puede, todo lo arregla. Presidente, ¿qué vamos a leer para el próximo mes? Vamos a leer ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y Acemoglu. Es una obra premiada, los autores premiados con el Premio Nobel de Economía. Aquí está, muy barata, tiene una edición de bolsillo, maravilloso libro, que habla verdaderamente de las causas de la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo. Va a ser maravilloso comentarlo. Yo quería, por eso tomé la palabra, porque oí a Willy contar qué difícil debe haber sido para Gabriel en las circunstancias que se vio cuando esta invitación media incómoda. Y hay algo que se me había olvidado y me acordé ahorita que escuché a Willy. Estábamos tomándonos un vino, Edgar Gutiérrez, creo que ahí estabas tú, Seco. Estabas tú, Gabriel y yo. Era de noche, eran como las 8 o 9 de la noche en Casa Presidencial. Y no sé qué tema estábamos hablando. Y lo traigo ahorita a colación porque habla de la visión de Gabriel de lo que era institucionalidad. Muy por encima de la ideología, del odio personal, de las diferencias, de lo diverso que es el pensamiento. Él era institucional. Tenía ritos que cumplía exactamente. Y entonces, a mí me pasó una anécdota en Washington, cuando yo era candidato presidencial, y a él se la contaron, pero quizás no se la contaron completa, que esa noche me dijo, al presidente, ¿puede contarme lo que le pasó en Washington con la organización American Watch? Es una institución que defiende los derechos humanos en América Latina, dirigido por un chileno, José Miguel Vivanco, creo que todavía dirige American Watch. Yo vi la animadversión de José Miguel Vivanco porque yo, pues, era el candidato que hizo alianza con el general Ríos Montt. Entonces, imagínense, Washington cayó como bomba y me veía todo el mundo por encima del hombro. Y entonces se me dejaron ir duro. Felizmente yo tenía a la par un buen consejero del príncipe, Edgar Gutiérrez,
que me pasó una notita. Y ahí ahorita voy a contar lo que decía la notita. Tenía algo que ver, habíamos platicado algo de eso con Edgar. Entonces cuando se pusieron muy agresivos de por qué yo era capaz de hacer alianza con un violador de los derechos humanos, yo le contesté muy sinceramente, le dije, señor Vivanco, es lo que hay en el país. Muchos no me quieren a mí, muchos les caigo mal, muchos me ven como comunista, pero no les queda otra más que aguantarme y tenemos que compartir el país porque no queda otra. Igual son todos los políticos que tenemos enfrente, los políticos que tenemos en el Congreso. Es con ellos con los que hay que lidiar, es con ellos con los que hay que hablar. Ahí están nombrados, están electos. El día que no sean electos, cambian las cosas. El general es un hombre que coincidimos en que hay que cambiar algunas cosas e hicimos la alianza pensando en los cambios que podemos hacer. Es una alianza pragmática, no es una alianza ideológica, ni es una alianza de valores y de principios, sino pragmática. Queremos hacer esto, unidos lo podemos hacer. Cada quien por nuestro lado no hacemos nada. Pero entonces, como me había pasado la nota, Edgar Gutiérrez, le dije, y a propósito, señor Vivanco, gozaba Gabriel con esto. Me dijo, esa noche, mañana me toca una conferencia, voy a contarlo. Me dijo, termina el día siguiente una conferencia, voy a contar eso. Porque le dije, mire, a propósito, señor Vivanco, usted es chileno, ¿verdad? Sí, me dijo, soy chileno. Ah, fíjese que yo tengo una anécdota muy bonita de Chile, que tiene algo parecido con lo que me está pasando con el general Ríos Montt. ¿Cuál será? Me dijo. Resulta, le dije yo, que fíjese usted que yo fui alumno de José Miguel Insulza, que después llegó a ser canciller de Chile, fue presidente de la OEA, secretario general de la OEA, y fue exilado del gobierno de Allende. Y me dio clases en ciencias políticas en la UNAM. Y cuando era maestro en la UNAM, se murió su papá. Y le mandan telegrama que se murió su papá, que se puede ir al entierro. Y pide permiso a la dictadura de Pinochet. Y le niegan el permiso. No va al entierro. Y nos lo contó a nosotros como alumnos. Eso se lo había contado yo a Edgar. Y miren lo que es la historia. Va Pinochet a pasear a Inglaterra y lo capturan. Y el primero que se traslada a Londres en avión privado es el canciller de Chile, José Miguel Insulza, el que no había podido entrar al entierro de su papá porque no se lo permitió la dictadura. Y cuando llegó, tenía toda la prensa en el aeropuerto y le dijeron, señor Insulza, ¿viene usted a defender al dictador? No, dijo, yo vengo a defender a un chileno, no a un dictador ni a un general. Vengo a defender a un chileno. Es la obligación de un canciller y el canciller soy yo. Y yo tengo que cumplir con eso. Le encantó la historia esa, porque eso es duro decirlo, pero eso es ser institucional. Por ejemplo, eso de prohibirle a un presidente que se muere en Guatemala que pueda ser velado en el Palacio Nacional. ¿Qué sentido tiene? Y tenemos que ir construyendo ritos. Confucio hablaba mucho de ritos, de costumbres, de protocolos. Y tenemos que respetar. Al enemigo tenemos que respetarlo, al adversario tenemos que respetarlo. Es igual que nosotros. Es el otro que piensa distinto, pero que nos da existencia a nosotros mismos. Entonces, quería contar esa anécdota porque a Gabriel le encantó, me dijo, mañana le cuento, en Ciencias Políticas, creo que le daba una conferencia. Yo estamos muy agradecidos, Roberto y yo, por su presencia. Muchas gracias por acompañarnos a recordar a este gran hombre, este extraordinario hombre. Hay que seguir hablando de él, hay que seguir recordándolo en lo mejor que dio para el país. Y nos gustaría que dentro de un mes nos acompañaran con esta lectura maravillosa. La van a disfrutar como una novela. ¿Por qué fracasan los países? Pone así un repaso mundial de la desigualdad en los países, las causas de la pobreza, la causa de las injusticias. Y llega a conclusiones impresionantes. Y cuando lo está leyendo uno, no puede negarlo, no puede decir uno, esto es ideología, esto es planteamiento político, esto es mentira, ¿no? Con datos, con nombres, fechas, lugares, acontecimientos.
de por qué estamos como estamos y por qué algunos países avanzan y otros se quedan en la periferia. Muchas gracias y pasemos a brindar por Miren, nuestro querido vamos amigo. a hacer nosotros tres, presidente, esa su copa, Ah, ya está aquí. ¿verdad? Solo para terminar de convencerlos para que lean la obra, ¿verdad? Cuando les entregan el premio Nobel de Economía, le preguntan, Sí. denos un ejemplo de algún país, y dice abiertamente, ahí está Guatemala. Un país que no tiene Estado. Un país que no tiene Estado. Y puso de ejemplo Pueden a buscar, nosotros. nos puso de ejemplo Gracias. en por qué fracasan los países, por qué fracasan las naciones, y pues es una declaración pública cuando recibió el premio Nobel de la Paz. Así que léanlo, lo venimos a platicar la próxima, ¿verdad? Salud por Gabriel Aguilera, por ustedes, por su presencia. Memorias del tiempo de las utopías de Gabriel Aguilera Peralta. Y para los que nos están viendo por YouTube, nos vemos.